Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bendiciones, bienvenidos a la segunda parte de la clase número 5, ¿no? Hablamos sobre la obra de Cristo en, en sus conceptos teológicos y explicamos esa cantidad de términos griegos que nos dejaron los apóstoles posteriores a los 12, posteriores a los 12 que tuvimos del Señor Jesucristo, luego los discípulos de él, más otros discípulos, en un periodo de siglo I, siglo II al siglo V, que es lo que hemos estado mirando, eh, lo que llamamos la patrística, ¿no? O los padres de la iglesia. Y dentro de eso, bueno, vimos las herejías comunes, las que iniciaron el principio del cristianismo, como el docetismo, el arrianismo y otros. Y la clase pasada, lamentablemente, creo que hubo un poco de dificultades al darlas por Zoom, hubo un problema. Yo me encontraba en Iquique y bueno, y vengo bajándome el avión realmente en este momento para hacer esta segunda parte, que es la expiación, la obra central de Cristo. Si podemos pensar un poquito en la palabra, en el concepto expiación, generalmente, ¿qué se viene a la cabeza? ¿No? ¿Qué se nos viene a la cabeza con la palabra expiación? Bueno, generalmente es un término veterotestamentario, un término del Antiguo Testamento, también lo encontramos en el Nuevo, pero tiene que ver un poquito con estas doctrinas básicas de la soteriología, del estudio de la salvación, donde está la redención, donde está la adopción, la justificación y la expiación, ¿no? Y eso nos habla de entrar a la Biblia para mirar desde esta perspectiva la obra de Cristo. ¿Ah? Y si uno piensa bien, la expiación con la redención son dimensiones centrales a lo que llamamos fundamentalmente en la teología reformada los estados de Cristo. O sea, desde la sustitución penal, el hecho que el Señor toma nuestro lugar, a la exaltación gloriosa, que lo vamos viendo posteriormente en algunos pasajes y textos bíblicos. Especialmente, recuerdan ustedes, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, el mismo sentir de Cristo, y al final dice que toda lengua ha de confesar a Jesucristo como Señor y que Dios lo exaltó hasta los sumo. Bueno, cuando tocamos estos temas, requiere tener una visión bastante escritural para tratar de explicarnos con la propia Biblia temáticas que son fundamentales, son básicas, pero fundamentales en tener una concepción clara de lo que significó la expiación, la redención, la adopción, estas 7 doctrinas básicas. Echémosle una miradita un poquito a la estructura de lo que vamos a hablar, ¿no? Primero, la necesidad de la expiación, el problema del pecado y la solución de Cristo. Segundo, las 5 dimensiones de la expiación: situación penal, propiciación, redención, reconciliación y victoria. Y segundo, los estados de Cristo: un estado de humillación y exaltación, que es el patrón del descenso y el ascenso. E implicaciones prácticas y conclusiones: imitación, consuelo y adoración. Esto nos va a permitir tener una visión bastante panorámica, pero también específica, de lo que significó esa obra de cruz, esa obra de la cruz en Jesús, y el efecto y significado para todos nosotros, los que hemos heredado
esa redención. Bueno, teniendo esta estructura que he establecido, para que ustedes tengan una comprensión más profunda, pero también más general de lo que es la obra de Cristo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, claro, hablamos de una necesidad. El ser humano necesita, requiere la sustitución penal, pues el juicio de Dios está sobre nosotros. No nos olvidemos capítulo 1, 2, 3 de Romanos, hasta el verso 21, 1:1, 3:21, eh, y desde ahí hasta el 3:10, nos está hablando de la caída del hombre, la condición del hombre universal, el pecado universal del hombre. Por lo tanto, el pecado universal del hombre ha producido la ira de Dios. 1:18 de Romano nos habla de esa ira que está en contra nuestra, en contra del pecado. Entonces yo no sé por qué la gente tiende a decir que Dios ama al pecador, no al pecado. No, pero si cuál es la diferencia entre pecador y pecado. O sea, el pecado, evidentemente que es el efecto o la acción de la rebelión del hombre que lo constituye pecador, heredero de la caída de Adán. Así que no hay mucha diferencia entre el pecador y el pecado, por lo tanto Dios aborrece a ambos, aborrece a ambos. Entonces, el diagnóstico que Pablo hace, muy asertivo, pero también muy profundo. Todos conocemos el verso 3:23, ¿no? Por cuanto todos, el adverbio de cantidad que usa Pablo aquí, no excluye a nadie. Todos están incluidos independientemente de razones, cultura, espiritualidad, rango, lo que sea. Todo aquel que nació de mujer, a excepción de Jesús, está en una condición de pecado. Pecaron. Y no solo pecaron, porque esto es la consecuencia, destitución. Destitución de toda gracia, de toda gloria, de todo. Entonces el apóstol Pablo establece dos verdades fundamentales en este texto. Primero, la condición antropocéntrica de todos nosotros, que es somos pecadores, estamos caídos. Pablo lo va a decir en Efesios capítulo 2, verso 1 y siguiente, de otra manera. ¿Ah? Por cuanto Dios les dio vida, ¿cierto? Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y andábamos conforme a la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe del aire, hijos que somos hijos de rebelión, hijos de ira, etcétera. Esa es la antropología humana. Todos nosotros tenemos una necesidad de intervención expiatoria. Y eso es lo que hace el Señor, pues. Ahora, fíjese usted lo que produce las consecuencias del pecado, según Pablo, primero separa. Hay una separación significativa, esencial, ontológica, entre el hombre caído, absolutamente caído, sin ninguna posibilidad de redención por sí mismo, no tiene ninguna posibilidad de mejorarse a sí mismo, por lo tanto está separado de Dios, y separado de Dios no hay posibilidades. Entonces el pecado tiene esa particularidad que nos separa. Pecado es separación, aunque la palabra hamartía, que es pecado, traducida en el Nuevo Testamento, indica errar al blanco. Entonces el objetivo era estar unido a Dios, y el pecado que ha hecho nos ha separado. O sea, erramos al blanco. La separación constituye el alojamiento, la destitución del ser humano de disfrutar de la comunión, de la relación y de la unión con Dios.
Y otras cosas que provoca es la ira divina. Dios es un Dios airado. ¿Ah? Nos hace merecedores del juicio. La condición en la que el apóstol Pablo nos menciona en Efesios capítulo 2, muertos en delitos y pecados, conforme a la corriente de este mundo, hijos de ira, etcétera, provocó la ira de Dios. Dios es un Dios airado. Y no hay ninguna acción humana, ningún ser humano con la capacidad de apagar o de aplicar la ira de Dios. Por lo tanto, esto ha traído esclavitud. Nos encadena bajo su dominio, bajo el dominio y bajo la muerte eterna. Por lo tanto, esta separación, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios, el salario final es la condenación. Por lo tanto, la humanidad necesita desesperadamente ser reconciliada con Dios, liberada del poder del pecado y rescatada del juicio venidero. O sea, tiene que haber una intervención divina, intervención del cielo, no desde la tierra, porque todo lo que está desde la tierra está caído, está afectado, e inclusive la naturaleza, dice Pablo, capítulo 8 de Romano, la naturaleza gime. O sea, todo se afectó en este lado del universo, todo está afectado, e inclusive los planetas y el universo, de los planetas, de las estrellas, todo lo que existe de este lado está afectado por causa del pecado. Por eso la expiación es vital, es vital. Entonces, la expiación es la obra de Cristo que resuelve integralmente el problema del pecado. A través de su vida, muerte y resurrección, Cristo logró nuestra salvación completa. La palabra expiación proviene del latín expiatio, que significa reparación o satisfacción. Así que fíjese la raíz latina expiatio, que nos habla de reparar la relación, la amistad con Dios. Por lo tanto, la deuda del pecado es pagada en su totalidad. La obra de Jesús en la cruz, la expiación, la sustitución legal en la cruz por nuestro pecado, es total. A la obra de Cristo no le faltó nada, absolutamente nada. Es completa, pletóricamente, produce el efecto total de la redención y de la expiación. Entonces, hacer que dos partes separadas sean una, reconciliación plena, según el término inglés. ¿Y qué nos dice la Biblia? Ninguna imagen o teoría aislada puede capturar la plenitud de la obra de Cristo en la cruz. Eso lo tenemos absolutamente entendido, no sé si tan interiorizado, porque de repente continúan los hermanos creyendo que no han sido perdonados en la totalidad, como que Dios no los acepta en la totalidad o Dios no ofrece o requiere el perdón en la totalidad, como que el perdón es parcial. Y no es así. Estamos perdonados, justificados, adoptados, sellados en el Espíritu Santo, escogidos desde antes de la fundación del mundo, en Cristo. Ahí está la clave. La clave de las cartas paulinas es la expresión en Cristo. Y la expresión es dentro de.
Es la expresión que nos habla de estar dentro de Cristo y no fuera de Él. Ahí está la clave de todo. Para Pablo, la clave de todo es estar en Cristo y no fuera de Cristo. Así que estas 5 dimensiones de la expiación que debemos tener plena certeza, plena seguridad, nos indica que la Escritura usa una rica variedad de imágenes y conceptos para describir lo que Cristo logró en la cruz. Vamos a examinar 5 dimensiones principales, cada una iluminando un aspecto esencial de la obra salvadora de Jesús. Primero, la sustitución penal. Cristo lleva nuestro castigo en un tribunal. Tiene que pagar por todos nosotros con su vida, dar su vida por nosotros. A eso llamamos sustitución. Segundo, propiciación. Cristo aparta la ira en el templo cuando la sangre derramada en el propiciatorio, esa sangre se derramaba ahí, en los cachos del altar, se derramaba, provocando la propiciación, apagando la ira que Dios tenía. Tercero, la redención, que es un término más comercial. Fuimos comprados, se pagó un precio de rescate en el mercado de esclavos, donde todos nosotros estábamos en exhibición para ser comprados. Cuarto, la reconciliación. Cristo restaura las relaciones rotas. ¿Qué relaciones? Las que se habían roto con Cristo, destituidos que se habían roto con Dios. Y luego victoria. ¿Ah? Cristo derrota al pecado, muerte y Satanás en el campo de batalla. Y todos nosotros vamos a disfrutar de estas 5 claves de lo que es la expiación. Bueno, la sustitución penal, la primera, Cristo murió en nuestro lugar. Ahora, la sustitución penal debemos entenderlo como la enseñanza o la doctrina que Cristo murió en nuestro lugar, o sea, el Señor tomó el lugar de todos nosotros. Y esto hace que el Señor lleve la pena que nosotros merecíamos por nuestro pecado, por errar la voluntad de Dios. Él fue nuestro sustituto, soportando el castigo que deberíamos haber caído sobre nosotros. O sea, todo lo que Jesús experimentó y vivió en la cruz es lo que todos nosotros debíamos haber vivido y experimentado. El Señor tomó el lugar nuestro. Fíjese lo que establece Romanos 5:8. ¿Ah? Romanos 5:8 establece Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está hablando, el Señor toma el lugar. Mire lo que dice 1 Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, el Señor se ha hecho maldito, me dio frío, se ha hecho maldito para que todos nosotros tengamos la bendición del Señor. ¿Qué les parece? Bueno, podemos ver un montón de textos bíblicos, pero aquí están la base de lo que es el fundamento, ¿cierto?, de la sustitución penal desde la perspectiva jurídica del cielo o del reino de Dios.
Isaías 53, la profecía del siervo sufriente. Ustedes se acordarán que lo miramos entre los pasajes del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Ciertamente, dice, fíjense la expresión, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, este pasaje es el texto veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, más claro sobre la sustitución penal. Cada verso subraya el carácter vicario del sufrimiento del siervo. Él lleva lo que nosotros merecíamos y a través de su herida nosotros recibimos sanidad y paz. O sea, el pasaje, el texto llega a ser tan claro para hablarnos de la expiación o de la sustitución penal. Ahora, miremoslo como pilares teológicos. En primer lugar, sobre la santidad divina. Dios es perfectamente justo, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, el pecado no puede ser ignorado. Segundo, todos pecaron. Hay una culpabilidad universal. No importa en qué parte del universo te encuentres, la caída de Edén te afectó. Por lo tanto, la paga del pecado, ¿cuál es? Es muerte, pero es muerte espiritual. Así que merecemos el juicio de Dios, merecemos ser juzgados y condenados y echados al infierno, merecemos, absolutamente. Así que en la cruz, ¿qué ocurrió en la cruz? Hubo una transferencia de la culpa a Cristo. Toda la culpa, toda esa culpa que pesaba sobre nosotros, de la cual habla el apóstol Pablo en la epístola, que había un prontuario, había el acta de los decretos en contra de nosotros, el Señor cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, ¿Cristo qué hizo en la cruz? Satisfizo la demanda de la ley. Ahora Dios puede justificar a los pecadores sin dejar de ser justos. Ahora, todos nosotros hemos sido declarados justos fruto de la obra de Jesús en la cruz, de la obra expiatoria de Cristo. Bien lo dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes éramos enemigos, ahora tenemos paz, estamos cercanos. Bien lo dice el autor de Hebreo, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Porque la sustitución penal en la cruz produjo un cambio radical de la totalidad de lo que acontecía mientras estábamos bajo pecado, bajo pena de muerte, bajo pena de condenación. Entonces, fíjense, la obra de Jesús es extraordinaria. Provoca en nosotros un cambio, una transformación vital, una transformación de vida. Por lo tanto, es injusto castigar a un inocente en lugar del culpable. ¿A quién quieren ustedes? ¿A Barrabás o a Jesús que se cree Dios? Presenta a Dios como vengativo e iracundo e implica división dentro de la Trinidad. O sea, la muestra visible, pictórica, como un cuadro de la obra de Jesús está marcando el derrotero total
de que en la Trinidad o en la eternidad la disposición era de salvar y no de condenar. Por lo tanto, Cristo se ofrece y se ofrece voluntariamente. No es obligado en la triunidad a tomar el lugar. No, hay un ofrecimiento voluntario y el Señor Jesús ha dicho, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, refiriéndose a su vida. Segundo, fue el plan de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuaron juntos en la expiación penal y Dios mismo proveyó el sustituto. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, en la entrega están todo, está la triunidad en la entrega total, asumiendo esa responsabilidad penal de sustitución por el pecado, la ira y la justicia que Dios iba a imponer. Entonces Jesús toma el lugar, toma la sustitución penal, pagando por toda nuestra maldad y nuestro pecado. Ahora, la propiciación es el acto de apartar la ira de Dios mediante un sacrificio. A través de la muerte de Cristo, la ira justa de Dios contra el pecado fue satisfecha y Dios se volvió propicio, favorable hacia todos los que están en Cristo. O sea, la propiciación es apartar la ira de Dios. Dios está irado, el hombre ha provocado esa ira, entonces la sustitución penal, desde esta mirada, de la mirada del derramamiento de sangre, porque la sangre se echaba en los cachos del altar, en el propiciatorio, ahí se derramaba la sangre, que aplacaba la ira momentáneamente en el Antiguo Testamento, pero con la obra de Cristo en la cruz, al presentarse en los cielos con su sangre, entonces queda para siempre la propiciación. Así que diríamos que es el acto de aportar o apartar o apagar la ira de Dios mediante un sacrificio. Por eso tenemos los miles de sacrificios en el Antiguo Testamento que eran sombra y figura del sacrificio, de la víctima inocente que era Jesús, quien va a asumir en él toda la ira de Dios. Y por eso el Señor Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre se aparta porque Jesús está asumiendo, como dice Pablo, que el Señor en la imagen de la forma de Dios y que a la vez se identifica tomando semejanza de hombre para asumir la tarea de pagar el precio por todos nosotros. Así que a través de la muerte de Cristo, la ira justa de Dios contra el pecado fue satisfecha. Y Dios se volvió propicio, favorable hacia todos los que están en Cristo. O sea, todos los que estamos en Cristo, la ira de Dios se ha apartado, porque somos mirados en Cristo. Dios, Dios Padre no nos mira directo, nos mira en Cristo, porque estamos dentro de Cristo y Cristo ya pagó, fue propició pagar por esa ira justa, digámoslo. No era que Dios se aira porque se aira, no. La ira era, la ira de Dios era una ira justa por causa del pecado que nos separaba de Dios. Ahora, la ira de Dios no es un enojo caprichoso o irracional,
sino la justa respuesta de su santidad ante todo lo que contradice su carácter perfecto. Lo dice Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Juan 3:36. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo experimentó el abandono que nosotros merecíamos. ¿Se imaginan ustedes que no hubiese habido ninguna posibilidad de redención? ¿Entienden ustedes por qué el hombre al pecar en el huerto del Edén, Dios lo saca en forma inmediata? Al comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, el hombre cayó en pecado y no podía seguir en el Edén viviendo como si nada. Entonces Dios lo saca del campo, porque del campo fue tomado el hombre, puesto en el huerto, y después de la caída vuelve al campo, no vuelve solo, vuelve con Eva. Ahora, ¿por qué? Dios no nos mantiene en el Edén, porque en el Edén está el árbol de la vida. Y si el hombre en pecado comía del árbol de la vida, viviría para siempre en pecado y no habría ninguna posibilidad de redención a través de Jesucristo. No hubiésemos tenido ni una posibilidad de salvación. Entonces Dios toma medidas de seguridad, de protección de las generaciones que vienen, sacando a Adán y a Eva, porque ya se condonearon tomando del árbol de la ciencia del bien y el mal, y que decía que no iban a poder tomar o comer del árbol de la vida. Eso hubiese provocado el pecado eterno sin ninguna posibilidad de redención por parte de Jesús. Por eso Dios los saca. No por capricho, sino por protección. O sea, el Nuevo Testamento emplea la palabra griega hilasmo, propiciación, para describir con precisión esta dimensión de la obra de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense, el Señor, nuestra propiciación. ¿Cuál es el resultado? Libre, ninguna condenación. ¿Cómo operó el mecanismo de la propiciación? Bueno, en la cruz, Cristo soportó la ira de Dios en nuestro lugar. El Padre se separa del Hijo y lo deja solo. Tiene que soportar la ira solo. Es la ira divina. No fue eliminada ni ignorada, sino completamente satisfecha en el sacrificio del Hijo. Como resultante, Dios ahora es propicio, favorable hacia todos los que están en Cristo. Así que la propiciación no cambia a Dios de enemigo a amigo, sino que remueve el obstáculo del pecado que impedía esa comunión. Mire lo que dice 8:1 de Román. Ahora pues, ninguna, ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, todos los que estamos en Cristo, el efecto de la expiación penal en la cruz ha provocado la propiciación de todos nosotros. Por lo tanto, todos nosotros hemos sido liberados de toda condenación. Liberados, absolutamente.
Ahora fíjese el tercer efecto de la obra en la cruz, la redención. Y la redención es la liberación mediante un rescate. O sea, la redención es la liberación de la esclavitud mediante el pago de un precio de rescate. Cristo nos redimió, compró de vuelta de la esclavitud del pecado, de la ley y de Satanás, mediante el precio infinito de su sangre. O sea, la redención es compra. ¿Ah? La redención es compra. La propiciación es pagar la ira. Asociemos esos términos con aquello. Así que nuestra esclavitud antes de Cristo, ¿cómo era? Esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado domina la voluntad y corrompe el carácter. Así que bajo la maldición de la ley, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley condena a todo aquel que no la cumpla perfectamente. Y bajo el dominio de Satanás, Cristo vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hoy día que hay una influencia tan grande del judaísmo o de los judaizantes, haciéndonos creer, pensar que nosotros tenemos que guardar la Torá, guardar la ley, olvidándose que la obra de redención, de sustitución penal y de propiciación, en Cristo, todos nosotros guardamos la ley. Recuérdense las palabras de Jesús, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, el único que cumplió la ley aquí fue Jesús. Ni Moisés, siendo el más manso de todo, cumplió la ley. Jesús cumplió la ley y nosotros en Cristo cumplimos la ley. No es que tenemos que cumplirla ahora o tenemos que estar guardando los preceptos, los estatutos y toda la cosa normativa de la ley de Moisés, porque el Señor Jesús cargó todo el pecado de nosotros, cargó nuestra maldición, la ley es maldición, fue el mediador de un nuevo pacto y en Cristo no solo morimos, y al morir, recuérdense, al morir quedamos libres de la ley. Por lo tanto, nosotros que morimos en Cristo quedamos libres de la ley. No tenemos que guardar esa ley. Esa ley fue dada al pueblo judío y ellos la guardarán. Aquellos que no creen en Cristo seguirán guardando la ley y aquellos judíos que creen en Cristo como el Mesías, entonces guardan algunas tradiciones del judaísmo, pero tienen su mirada en el Mesías Jesús. Así que nosotros en Cristo morimos, estamos libres de la ley y resucitamos a una condición nueva, a un pacto nuevo que el Señor en la cruz ha producido. Así que el precio del rescate, nada menos y nada más, es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Bien lo dice Marco, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego Efesios va a decir, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. O sea, el rescate produjo un precio. Ese precio fue la sangre de Jesús. Ahora, ninguno de nosotros con una sangre contaminada por el pecado podía dar la vida por otro. Pero Jesús no fue concebido por hombre, sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, su sangre no estaba contaminada por el pecado y por eso podía
producir esta redención, este rescate en todos nosotros. ¿Cuál es la libertad que Cristo otorgó? Bueno, miremos tres dimensiones. Primero, libre del pecado para vivir en justicia. Mira lo que dice 6:12, creo que de Romano: no reina el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo descáis en sus concupiscencias, sino presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reina el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, libres del pecado, libre de la condenación de la ley para vivir por gracia y libre del dominio de Satanás para servir al Dios vivo. Recuérdense que el Señor no paga el precio de redención a Satanás, ¿no? Porque yo he escuchado a veces eso. No, el precio de sangre que Jesús está pagando por la redención nuestra es satisfacer la justicia de Dios, satisfacer, aplacar la ira que está en contra del pecado que está en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo habla de esta transferencia de ser trasladado del reino de tinieblas al reino de luz, al reino del Hijo. Esa transferencia de reino, de dueño, de pacto, significó evidentemente la muerte. Ahora, la Escritura usa la imagen del rescate sin especificar a quién fue pagado, lo que le estoy comentando. Orígenes sugirió que fue pagado a Satanás, pero la mayoría de los teólogos rechaza esta idea. El rescate satisfizo las demandas de la justicia de Dios, no los derechos del diablo. Es evidente, porque, bueno, Orígenes, un padre de la iglesia, planteó esto. Evidentemente que hay algunos que repiten como loro lo que leyeron o escucharon de otros, sin, evidentemente, anacrino, sin investigar minuciosamente lo que la Escritura dice. Jesús no tiene que pagar nada a Satanás, absolutamente nada. Satanás es simplemente un siervo, ¿ah?, que fue un querubín, que hoy día se llama Satanás, traidor o diablo divisor. Por lo tanto, ¿qué podría pagar a Cristo? La obra de Cristo en la cruz es un pago a Satanás, la justicia de Satanás, y es injusto. No, es la demanda de la justicia de Dios, de los derechos que Dios está exigiendo. Otro aspecto es la reconciliación. ¿Ah? La reconciliación, que es la restauración de la relación con Dios. O sea, la reconciliación es la restauración de una relación rota. ¿Rota dónde? En Edén. A través de Cristo, los pecadores alineados de Dios, alienados, o sea, alejados de Dios, son reconciliados con Él y la enemistad es reemplazada por paz y comunión filial. Hemos sido reconciliados. Mire lo que dice la Escritura. Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué les parece? Mire lo que dice. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por lo tanto, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que esta reconciliación, este acercamiento, significa redoblar o recomponer una relación rota de Edén con Adán. Recuérdense que Dios bajaba cuando caía la tarde a conversar con Adán, y después del pecado, esa comunicación se terminó. Por eso, en términos comunicativos, se dice que el pecado es la comunicación rota entre el hombre y Dios, que es restaurada en el sacrificio de Jesús en la cruz.
Bueno, miren, dos dimensiones. Primero, la objetiva. Cristo satisfizo la justicia de Dios, el obstáculo legal del pecado fue removido en la cruz. Dios puede ahora aceptar a los pecadores sin comprometer su santidad ni su justicia. Y la segunda, la subjetiva, a través del Espíritu Santo, Cristo transformó los corazones de los pecadores alienados, alejados, trayéndolos a una relación viva de amor, confianza y comunión con Dios. Así que note que la Escritura habla de Dios reconciliando al mundo consigo mismo, no de Dios siendo reconciliado. Dios es siempre el sujeto activo y el iniciador de la reconciliación. Evidentemente que la obra de Cristo no era reconciliar a Dios con el hombre, era al revés, reconciliar a nosotros con Dios. Si Dios no es el culpable de nada, todo lo contrario. Así que ya lo dice el texto que citábamos anteriormente, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, la reconciliación transforma radicalmente nuestra posición ante Dios. Ya no somos enemigos alienados que huyen de su presencia, somos sus hijos amados que se acercan a Él con confianza, llamándole Abba Padre. Abba Padre. Lo que hace Colosenses 1, 20, 21 sintetiza esta transformación, esta metamorfosis de extraño y enemigo a reconciliado por la sangre de su cruz. Hoy día somos amigos. Jesús lo dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Estamos reconciliados totalmente, estamos en paz con Dios, de tal manera, queridos, que la obra de Cristo en la cruz es una obra potente, potente. No es para un día estar salvo y otro día estar condenado. No tiene que ver cómo nos percibimos nosotros. No tiene que ver cómo nos miramos nosotros. Hoy día me encuentro salvo, mañana me encuentro medio desobediente. No, es una cosa de posición. Nuestra posición es reconciliado con Dios. Y por último, si te portas mal, bueno, ya sabes cómo volver nuevamente a casa a través de la metanoia, del arrepentimiento, del reconocimiento que no lo ha hecho bien y vuelves a reconciliarte con Dios. Aunque en posición ya estamos reconciliados, ya estamos reconciliados. Por eso que hay que vivir basado y arraigado en la palabra de Dios y en no cómo yo me siento un día, un mes u otro mes. Porque si vivimos sobre la base de cómo yo me siento, wow, la vida cristiana se hace bastante difícil. Hay que vivir sobre la base de lo que la Biblia dice. Ahora, fíjese el Cristo victorioso. La dimensión de la victoria, también llamada Christus Victor, enfatiza que en la cruz y la resurrección, Cristo obtuvo una victoria decisiva y cósmica sobre los poderes del mal, o sea, sobre los poderes de Satanás, el pecado y la muerte. Ahora, estas tres victorias de Cristo, la victoria sobre Satanás, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como profetizó Génesis 3:15, la simiente de la mujer hirió la cabeza de la serpiente. El protoevangelio. Victoria sobre el pecado. Cristo quitó el pecado y rompió su poder dominante sobre todos los creyentes. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Por eso decía 6:12, no reine el pecado sobre vuestros cuerpos mortales, etcétera, etcétera. No reine. Ya no va a reinar el pecado porque estamos en Cristo.
¿ah? Estamos en Cristo. Ahora, la victoria sobre la muerte, a través de la resurrección, Cristo conquistó la muerte. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está tu muerte? Tu aguijón. O sea, Jesús, al resucitar, venció la muerte. Hasta que antes Jesús resucitara, todos los muertos quedaban, su cadáver, se usa la expresión cadáver, en la tumba. Ahora ya no se queda en la tumba. El cuerpo queda en la tumba, se vuelve polvo, pero el espíritu vuelve a casa. El espíritu va al paraíso para esperar la redención total, absoluta, en la segunda venida del Señor. Fíjese los textos. Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora miremos esta relación. La teoría de la victoria no contradice las demás dimensiones de la expiación, sino que los complementa y corona. Las 5 dimensiones son facetas del mismo diamante, la obra única e irrepetible de Cristo en la cruz. Cristo obtuvo la victoria sobre el diablo, Satanás, el pecado y la muerte, precisamente a través de su obra de sustitución penal, propiciación, redención y reconciliación. La cruz fue simultáneamente un pago de rescate y una victoria, una satisfacción de la justicia y un triunfo sobre el mal. ¿Qué les parece? Estas 5 dimensiones de lo que llamamos expiación. Tremendo. Si usted quiere tener un concepto mucho más profundo bíblico, bueno, hay que leer Levítico. Ahí están todos los sacrificios por la sangre, hablando de la expiación, ¿cierto?, de los animales, de los machos cabríos, que el pueblo judío pensaba, que los judíos pensaban que eso sí les perdonaba o les limpiaba el pecado, pero los cubría, no borraba el pecado. Es la sangre de Cristo quien borra el pecado en la totalidad, no así los sacrificios del Antiguo Testamento. Bueno, aquí tenemos la tabla comparativa de las 5 dimensiones de la expiación, que se las dejo. La sustitución penal, la imagen central es el Tribunal de Justicia, el problema abordado es la culpa y el castigo, y la solución en Cristo es Cristo lleva nuestro castigo y los textos. Y luego la propiciación, la redención, la reconciliación y la victoria final. Echémosle una miradita a los estados de Cristo, que son la humillación y la exaltación. Bueno, la vida y obra de Cristo sigue un patrón teológico de descenso seguido de ascenso, de humillación seguida de la exaltación, articulado con incomparable belleza en el himno cristológico de Filipenses 2, 5 al 11, texto que ya vimos de los textos principales sobre la cristología del Nuevo Testamento. Este himno extraordinario que está hablando de un patrón completo. Miren ustedes, el cual, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, los teólogos, la teología, llama a esto la doctrina de los estados de Cristo.
Los estados no se refiere a cambio en la naturaleza divina de Cristo, que es inmutable, sino a las condiciones en que existió durante su encarnación e inmediatamente después. O sea, el estado de humillación tiene 6 etapas. La encarnación, el Hijo asume la naturaleza humana. El nacimiento, nace en circunstancias humildes. La vida bajo la ley, todo hombre que nace mujer nace bajo la ley, sujetado a los requisitos de Moisés. El sufrimiento, que es la tentación, rechazo y pasión. Y la muerte, evidentemente, la crucifixión y la forma más vergonzosa en la época de morir. O sea, Cristo, cada etapa representa un peldaño más en el descenso voluntario del Hijo Eterno, quien por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Fíjese las 6 etapas. Ahora, la encarnación, que yo lo he dicho una y otra vez, la encarnación es una limitación del verbo. El verbo se limita, se autolimita para poder entrar al universo, porque como logo, como verbo preexistente, entraba al universo y reventaba el universo, porque los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, que en la gran dedicación de Salomón al templo, construido en segunda de Crónica, capítulo 6. O sea, los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Por lo tanto, Jesús no podía entrar como logo, no cabía en este espacio pequeño del universo, que para los científicos es un tremendo lugar que no está conocido en la totalidad, pero que el universo, comparado con el mundo, el reino espiritual, es un puntito en la orilla de ese mundo espiritual. O sea, algo pequeñito, no algo grande. Así que, ¿qué dice el texto? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. O sea, fíjense la profundidad que Jesús hace en su descenso, en su humillación, en su limitación al encarnarse. Entonces, la encarnación no significa que Cristo dejó de ser Dios, porque eso ya lo solucionamos. Calcedonia, ¿cierto? 451, después de Cristo, se solucionó verdadero hombre, verdadero Dios en una persona, sino que asumió la naturaleza humana con todas sus limitaciones legítimas y aceptó la condición de cargar el pecado a todos nosotros. O sea, el creador se hizo criatura, el infinito se hizo finito y el eterno entró en el tiempo y espacio humano. Por eso la encarnación y se hizo semejante a los hombres para vivir y experimentar lo que los hombres experimentamos, la vida, el sufrimiento y la muerte. O sea, cuando Jesús se encarna, sí o sí iba a morir. Uno hubiese pensado que muriera de anciano, de viejo, lleno de días, y no en una muerte traumática como en la cruz. Pero eso significó la redención para todos nosotros. ¿Ah? La redención para todos nosotros. De tal manera que del nacimiento al entierro, la humillación en detalle. Primero el nacimiento humilde. No nació en un palacio, sino en un establo. Aquí hay una discusión que no me voy a meter en ella, pero hay toda una discusión que Jesús no nació en un lugar tan humilde como se nos presenta o como lo presenta la perspectiva católica, sino que nació en un lugar que no era pobre, ¿no? Hay toda una discusión ahí, pero lo que sí debemos entender que era un pesebre, aunque la palabra pesebre no se usa.
¿Ah? Sus padres eran pobres, pero yo creo que esa palabra pobre, como la entendemos hoy día, hay que entenderla como en el siglo primero, porque un pobre no es capaz de dar nada, es pobre. Así lo entendemos latinoamericanamente, en el contexto latino, el pobre, el que no tiene nada. En el contexto, en el contexto de el primer siglo, pobre no necesariamente era el que no tenía nada, sino que simplemente en esa ofrenda que se ofrecía cuando nacía el niño, los papás de Jesús llevaron ofrenda. El pobre no iba a poder llevar nada. Ahora, la humillación fue evidente desde el primer momento. Sin duda que sí. Vivió bajo la ley. Aunque era el legislador, se sometió a la ley. Fue circuncidado al octavo día, presentado en el templo y observó toda la fiesta. O sea, Jesús era judío y vivió como judío. Su sufrimiento ya lo expresa el profeta Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Experimentó la tentación? Sí. Fue tentado en todo. ¿Fue rechazado? Sí. Barrabás o Jesús, Barrabás. ¿Fue traicionado? Sí, Judas. ¿Hubieron burlas en la cruz? Si eres el Cristo, bájate de ahí. Burlas, sí. Azote, por supuesto. Jesús sufrió, sufrió. La muerte de cruz o la crucifixión era la forma más vergonzosa de ser ejecutado. Y bueno, la sepultura en una tumba prestada, la de José de Arimatea, confirma la realidad de su muerte y completa totalmente su humillación. Miremos el estado de exaltación. La humillación de Cristo fue seguida por una exaltación gloriosa, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y esta exaltación se despliega en 4 etapas progresivas desde la resurrección hasta la segunda venida. Miren ustedes, el estado de exaltación. Primero, resurrección, vindicación y cuerpo glorificado. Segundo, ascensión, entrada triunfal al cielo. Tercero, sesión, reinado y sumo sacerdocio. Cuarto, segunda venida, glorificación final y juicio. Ahora, queda cada etapa representa una mayor manifestación de la gloria del Cristo resucitado que corona la obra redentora con honor eterno. Así como Jesús fue humillado, el Padre le exaltó. Así que la resurrección y la ascensión están hablando de Dios que levanta de los muertos, fue la vindicación de Cristo y la demostración de que su sacrificio fue aceptado. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección y Cristo recibió un cuerpo glorificado, inmortal e incorruptible. Esa fue la resurrección. En la ascensión, 40 días después, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Esas nubes son ángeles, ¿eh? No una nube de vapor. Marcó el fin de su presencia física en la tierra y su entrada triunfal al cielo como el rey victorioso. Así que la visión de Esteban, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, es lo que está diciendo Hebreo 1:3. Se sentó a la diestra de la majestad y las alturas, y habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. O sea,
Sentarse a la diestra de Dios en la posición de honor supremo y autoridad absoluta. Indica que la obra redentora de Cristo está completa y consumada. Desde esta posición exaltada, Cristo ejerce un doble oficio continuo. Reina como rey sobre toda la creación e intercede como sacerdote por su pueblo. Ahora, la segunda venida es la exaltación culminante. ¿Ah? La promesa está. Este mismo Jesús. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que la segunda venida es cierta, personal y visible. La gloria, el Hijo del Hombre, vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él. Será una manifestación plena de su majestad divina. Y en su segunda venida, Cristo juzgará al mundo, resucitará a los muertos y establecerá su reino eterno en su plenitud definitiva. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esto? Para la imitación, el patrón de humillación y exaltación es el camino del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por lo tanto, el camino a la gloria pasa por el sufrimiento. Segundo, Cristo entiende el sufrimiento porque lo vivió. No tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así que su exaltación es promesa de la nuestra y su condescendencia nos maravilla, su gloria nos regocija y el himno de Filipenses 2 culmina con toda lengua confesando que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Dios lo exalta hasta lo sumo. Les dejo las citas clave de lo que es la expiación, los estados de Cristo, ¿cierto? Para que ustedes sigan investigando el texto bíblico y la lectura recomendada para profundizar, ¿no? Tenemos a Juan Calvino, a John Murray, a Leo Morris, a Robert Lighton y a Warner Gruden, de los más conocidos de las personas. Algunas preguntas de reflexión y discusión. ¿Por qué? ¿Por qué múltiples dimensiones? La ira de Dios y su amor, la humillación y exaltación en nuestra vida, persona y obra, redención y libertad. La ira de Dios y su amor. ¿Cómo se relaciona la ira de Dios y su amor en la doctrina de la propiciación? ¿Son contradictorios o complementarios? Bueno, ahí tienen algunas preguntas para trabajar, reflexionar, los que están yendo un poquito más allá de solo participar de la clase y ver los videos. Concluyamos entonces. Una apreciación integral de Cristo. A lo largo de estas secciones hemos explorado la obra central de Cristo desde los múltiples ángulos teológicos. Cada dimensión ilumina un aspecto del problema del pecado y su solución divina, hablando de la sustitución penal, la propiciación, la redención, la reconciliación y la victoria. Así que, queridos, cuando pensamos en esta obra, la obra de Cristo, el patrón eterno, los estados de humillación y exaltación, entonces, resumimos, el estado de humillación, la encarnación, el eterno entra en el tiempo y espacio, su nacimiento, su vida bajo la ley, el sufrimiento, la muerte de la cruz y la sepultura. En el estado de exaltación, la resurrección, la ascensión, la ascensión a la diestra del Padre, el reinado, segunda venida, juicio, resurrección y reino eterno. La próxima clase ya nos van quedando dos clases más. Vamos a hablar sobre la cristología contemporánea,
qué ocurre el tiempo de hoy, cómo se mira la cristología desde hoy hacia atrás, ¿no? Cómo la estamos viviendo contemporáneamente con el Cristo de la historia y el Cristo de la fe. Gran debate el día de hoy, ¿no? La búsqueda del Jesús histórico, la cristología contextual y aplicaciones prácticas acerca de lo que hemos mirado. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, queridos, hemos llegado al final. Por favor, miren, vuelvan a mirar el video, juntamente con el manual, los apuntes, para que saquen y profundicen en la lectura, profundicen en los textos bíblicos, si no en la lectura, por lo menos en la Biblia, para ir interiorizando lo que ha sido estas clases, especialmente estas últimas dos, correspondiente a la obra, al, a Jesús el Señor y su obra y estado de humillación y exaltación. Dios les bendiga a todos y nos vemos próximo martes 8:30 de la tarde. Bendiciones.